La hipótesis de Planck de 1900 sobre la naturaleza corpuscular de la luz fue muy mal acogida por la comunidad científica, dado que rompía todos los preceptos de la física clásica. Esto fue así hasta que en el año 1905 Einstein utilizó dicha hipótesis para explicar un efecto inexplicable hasta entonces, el efecto fotoeléctrico descrito por Hertz en el 1887. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de la superficie de un metal cuando éste es irradiado con una radiación electromagnética. Así, si observamos el siguiente esquema, tenemos un montaje en el cual hay un recipiente de cuarzo, dentro del cual se ha hecho el vacío y hay dos electrodos, un cátodo negativo y un ánodo positivo. Aquí tenemos un amperímetro que marcará si tenemos o no un paso de corriente. Se observa que, aunque apliquemos una diferencia de potencial entre estos electrodos, no hay paso de corriente. El amperímetro marca 0 porque realmente tenemos un circuito abierto. Sin embargo, si nosotros irradiamos con una fuente de radiación electromagnética el cátodo, por ejemplo, una fuente de radiación bastante energética, ultravioleta, cuyos fotones tendrán una energía H por nu, entonces sí que el amperímetro empieza a marcar un valor determinado de corriente, empieza a pasar corriente. ¿Por qué? Pues porque por la incidencia de la radiación electromagnética, algunos de estos electrones de la superficie del cátodo saltan hacia el ánodo y entonces se genera una corriente eléctrica de electrones. Bien, esto sería lógico, podríamos pensar, bueno, puesto que la radiación electromagnética se comporta como una onda transporta energía radiante y cuando yo transmito esta energía radiante a los electrones es posible que los arranque y consiga que circulen hacia el ánodo. Si esto fuese así, cualquier radiación electromagnética, independientemente de su energía, sería suficiente para arrancar electrones. Bastaría con aumentar su intensidad. Si tengo una radiación electromagnética poco energética, por ejemplo de baja frecuencia, entonces aumento la intensidad muchísimo y lograré arrancar electrones. Esto sería así, como digo, si únicamente tuviésemos la naturaleza ondulatoria, pero no es esto lo que sucede. Resulta que únicamente se produce efecto fotoeléctrico, es decir, únicamente se arrancan electrones de la superficie del cátodo si nosotros tenemos una radiación que tiene al menos una frecuencia nu sub 0 llamada frecuencia umbral. Nu sub 0 llamada frecuencia umbral. Si yo utilizo para irradiar el cátodo una radiación que está por debajo de la frecuencia umbral, no voy a ver efecto fotoeléctrico en absoluto, por mucho que aumente la intensidad. Sin embargo, si yo doy una radiación cuya frecuencia está por encima de la frecuencia umbral, entonces observo efecto fotoeléctrico y ahí sí que depende la corriente eléctrica de la intensidad. Es decir, una vez que yo rebaso la frecuencia umbral, cuanto mayor es la intensidad que yo aplico, mayor será la corriente obtenida y por tanto mayor el número de electrones que hemos arrancado. Einstein sugirió, por tanto, que lo que sucede es que la luz está formada, como dijo Planck, por fotones o por corpúsculos de energía y que la energía de cada uno de estos fotones, epsilon, es igual a h por su frecuencia. Entonces nosotros necesitamos un fotón que tenga una energía mínima para arrancar un electrón, una energía mínima que será h por nu sub 0. Si tenemos un fotón lo suficientemente energético para arrancar un electrón, lo lograremos. Lo que ocurre es que si yo tengo una radiación electromagnética que es menos energética que la energía requerida, por mucho que yo aumente la intensidad, lo único que hago es aumentar el número de fotones totales, pero no aumento la energía de un fotón, que seguirá siendo insuficiente. Entonces, si la luz está formada por corpúsculos, solo cuando yo logre una energía suficiente para cada fotón, podré arrancar los electrones. De esta forma, yo lo que tengo es una placa metálica, en la superficie de la cual hay electrones, y le hago incidir una radiación con una energía epsilon sub 0 igual a h por nu sub 0. Esta es la energía del fotón que necesito para arrancarlo. Si lo que tengo es una energía superior, epsilon igual a h por nu, una energía incidente superior, arranco electrones.
La energía sobrante con respecto a la que necesito, si estoy aplicando una energía mayor de la que necesito, se va a emplear en transmitir cierta energía cinética al electrón que escapa. De esta forma tendremos que la energía del fotón incidente se empleará en energía para arrancar el electrón más la sobrante en transmitir energía cinética al electrón. Es decir, la energía del fotón incidente, ¿qué será? Pues H por nu, igual a la energía necesaria para arrancar el electrón, pues la energía del fotón umbral, H por nu sub 0, donde nu sub 0 es la frecuencia umbral, la frecuencia mínima necesaria para producir efecto fotoeléctrico. Y aquí tendremos la energía cinética del electrón. Recordemos que la energía cinética se puede expresar como un medio de m por v al cuadrado. Podemos escribir h nu igual a h nu 0 más un medio de m v cuadrado. Esta es la llamada ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Y en ella lo que vemos es que la velocidad del electrón que sale de la placa metálica depende únicamente de la frecuencia de la radiación incidente y no de la intensidad de la misma. Este fenómeno explica, por tanto, la hipótesis de Planck sobre la naturaleza corpuscular de la luz.